Amados hermanos, henos aquí para poder ahora estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estar compartiendo y tenemos el privilegio y la enorme bendición y la dicha de estar compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a leer la carta a los Efesios, capítulo 4, del verso 22 al 32. Efesios, capítulo 4, del verso 22 al 32. Esta es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo. Esta es una de las 13 cartas de su autoría. Éfeso sería lo que hoy es la actual Turquía. Efesios capítulo 4 del 22 al 32 y dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hasta ahí la palabra de Dios. Qué hermosa porción y qué hermoso desafío que hoy Dios nos hace a nuestra vida. Pongamos los ojos en el verso 22. Comienza diciendo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos. Es la misma palabra que se usa en Filipenses. Vaciarse del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Nuestro corazón es engañoso, nuestra naturaleza es engañosa y está corrompida. Y por ende, nos va a invitar y va a procurar con todas sus fuerzas hacernos caer en pecado. Nosotros debemos despojarnos de ese viejo hombre. Esto nos habla de un cambio de estilo de vida. Por nuestro propio medio no lo vamos a poder lograr. Como dice Adrian Roger, el ser humano tiene la fuerza para hacer lo que no debe, que es pecar, pero no tiene la fuerza para hacer lo que debe, que es no pecar. Solo lo obtiene cuando Dios Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida con Dios Padre y Dios Hijo. Nos habla la palabra de Dios respecto del Espíritu Santo, que es un espíritu que no es de cobardía, sino que es de poder y de dominio propio. Aquí despojarse del viejo hombre nos habla de un cambio de vida, que es resultado de la conversión a Jesucristo. Todo creyente debe cambiar de vida. Esto nos habla de la regeneración, del nuevo nacimiento, de nacer de nuevo en Cristo Jesús. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Fuimos plantados juntamente con Cristo el día que reconocimos nuestra pecaminosidad y recibimos a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida. En ese momento, el pecado pierde su poder. Entonces, automáticamente, dejamos de servir al pecado para servir a Cristo. Romanos 6, versículo
2 al 4, nos dice lo siguiente: en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizado en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 2 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo aún vamos a seguir bajo su influencia? ¿Cómo aún vamos a seguir esclavizados a él? Si Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Vistámonos del nuevo hombre, pero primero debemos despojarnos del viejo hombre. Antes nosotros de conocer a Cristo, seguíamos la corriente de este presente siglo malo, y éramos hijos de ira y hijos de desobediencia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por ejemplo, a lo largo de todas las Escrituras podemos ver cuál era nuestro currículum vitae antes de conocer a Cristo. Por ejemplo, se nos dice que éramos necios, o sea, tontos, que éramos rebeldes, que estábamos extraviados, que estábamos esclavos de la concupiscencia, o sea, de los malos deseos engañosos que habitan en nuestro corazón. Vivíamos en maldad, en envidia, éramos detestables, iracundos, personas que se enojan con facilidad, gritones, hipócritas, mostrábamos algo que no éramos, éramos mal hablados, mentirosos, laxivos, etc. Todo esto éramos, todo esto forma parte y otras cosas del viejo hombre, del cual debemos despojarnos. Pero el día en que la bondad de Dios se manifestó en nuestra vida y nos salvó, produjo en nosotros una limpieza divina del pecado. Como antes te decía, nos regeneró, nos dio una nueva vida espiritual en Él. Nos revistió de poder para obedecer la palabra de Dios y nos revistió de poder además para vencer al pecado. Lo reitero, nos revistió de poder para vencer el pecado, nos revistió de poder para obedecer la Biblia, nos dio una nueva vida y una limpieza divina del pecado. Por ende, despojémonos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Despojémonos del viejo hombre, como aquel mecánico que luego de hacer un cambio de aceite y filtro, se enchastra toda la ropa, vuelve a su casa, se baña y se pone una pilcha nueva, una pilcha que esté limpia. Así también nosotros debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos de nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer, además de despojarnos? Versículo 23 de Efesios 4 nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Debe reflejarse en nosotros una nueva mentalidad. La nueva mentalidad que proviene de Cristo. La nueva mentalidad es lo que puede captar las cosas que son de Dios. Esta mentalidad nos ayuda a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Nosotros, nos dice 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo. Entonces, debemos pensar como Cristo. ¿Y en qué pensaba Cristo? Entonces vos te podrás preguntar. En glorificar al Padre, en obedecer al Padre, en servir al Padre. Tenemos la mente de Cristo que nos ayuda a santificarnos. Entonces, debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Debe reflejarse en nosotros esa nueva vida que Cristo nos dio. Debe reflejarse en nosotros
el conocer la voluntad de Dios. Debe reflejarse en nosotros el deseo de glorificar a Dios, de obedecer a Dios y de servir a Dios. Entonces, debemos despojarnos del viejo hombre, debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, pero además también, dice el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. También leemos en Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Día a día nos vamos santificando. La salvación incluye la mente, que es el centro del pensamiento, el centro del entendimiento y la capacidad para creer. Dios nos da una capacidad espiritual y moral nueva. Transforma nuestro carácter y todo nuestro ser debe reflejar a Cristo. Hoy muchos hablan de la oración de la salvación, que apunta a lo sensorial, a lo emotivo, pero recibir a Jesucristo es mucho más que una simple oración, es poner nuestra confianza en Cristo. Es conocer su obra salvífica, es conocer nuestra condición y es conocer cuánto cuesta servir a Cristo. Por ello le digo que no es una decisión emocional, sino una decisión que debe ser, además de tomada con el corazón, con la mente, que es el centro del pensamiento y del entendimiento. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 y 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos una nueva criatura en Él. Las cosas viejas pasaron. Debemos despojarnos del viejo hombre, debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente y debemos revestirnos del nuevo, que es conforme a la imagen de Dios. Debemos desechar en nuestra vida todo aquello que forme parte del viejo hombre. 2 de Corintios 7:1 nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda la contaminación de la carne y del espíritu, y crezcamos en santidad. Desechemos la mentira. Si estás mintiendo, deséchala. Dios dice que deseches la mentira, porque proviene de Satanás, porque la mentira destruye todo. Desecha el enojo. ¿Sos una persona que te enojas? Desechalo, no te enojes más. Poné tu carácter en manos de Dios, porque dice la palabra de Dios que el enojo reposa en el seno de los necios, de los tontos. Si antes de conocer a Cristo robabas, no robes más, porque es pecado, porque debemos despojarnos de todo lo malo. Y el robo también proviene de Satanás, que vino para robar, matar y destruir. ¿Hablas mal? ¿Insultas? Entonces desecha tu mala manera de hablar. Desecha de tu vida los chismes. Sos una persona chismosa, desechalo, no peque más. Desecha los chismes. Desecha las malas palabras. ¿Te martillás el dedo e insultas? Desecha las malas palabras, porque es pecado. ¿Sos una persona que vivís descalificando a otra? Desechalo, porque es pecado. ¿Sos una persona que habla inmundicias?
Deséchalo porque es pecado. ¿Sos una persona que habla groserías? ¿Sos una persona que se burla groseramente de otra persona? ¿Que habla obscenidades? Deséchalo porque es pecado. Deséchalo. No peques más. Hijito mío, no pequéis, dice Juan. Desechemos el viejo hombre, hermano. Aborrezcamos el viejo hombre. Y empecemos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, para glorificar a Dios, para obedecer a Dios y para servir a Dios. Debemos desechar la amargura. La amargura es una raíz que no solo nos contamina a nosotros, sino a toda aquella persona que está alrededor nuestro. Desechemos el enojo, la ira, la gritería, la malicia. Desechemos todas estas cosas y todo aquello que está en nuestro corazón. Yo te invito a que hoy hagas un autoexamen. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Sos una persona que grita? ¿Sos una persona que no obedece a Dios? Hoy Dios quiere que te pongas a cuenta con Él, a día con Él, y empieces a obedecerle y a ser más como Cristo, porque Dios no quiere que estés vencido por el pecado, sino que te levantes, porque Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Nuestra boca debe hablar palabras que edifiquen, que animen, palabras que despierten la sed de Cristo en otro. No puede una misma boca alabar a Dios y maldecir, insultar, hablar groserías, pelear con un hermano, familiar, amigo, compañero de trabajo, etc. Somos una carta viviente. Guarda con lo que escribimos. Desechemos el viejo hombre de nuestra vida. Dios nos dio el poder para hacerlo. Oremos y clamemos: Señor, yo soy una persona que grita, que insulta. Tú lo aborreces, es pecado, ayúdame a cambiar. Y así con cada pecado que cada uno de nosotros tengamos. Amados hermanos, nosotros no debemos pensar en las cosas malas. Debemos pensar en lo que es verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en todo aquello que haya buen nombre, como dice Filipenses 4:8. Las acciones de gracia a Dios en nuestros pensamientos y en oraciones ayudan a despojarnos de los malos pensamientos, de las malas palabras. Llenemos nuestro corazón, nuestra mente, de acciones de gracia. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice Colosenses 3:16. Tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente acciones de gracia en nuestras oraciones, para que todos aquellos malos pensamientos, las malas palabras, puedan desaparecer. Dios nos exhorta a ser santo en toda nuestra manera de vivir y a conducirnos delante de Él con temor. Sed santo como yo soy santo, dice la palabra. Debemos andar en el amor, como Jesucristo nos amó, sacrificialmente, desinteresadamente. Debemos amar a nuestros hermanos en Cristo y a todas las personas y ayudarlo en todo lo que más podamos. Debemos andar en la luz de Cristo. Debemos andar como Él anduvo. Debemos andar en una excelencia moral, en integridad. Debemos ser una persona irreprensible, intachable. Una persona que no tenga en dónde agarrarse.
Debemos tener una conducta recta delante de todas las personas y delante de Dios. Y además también debemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Para llevar todo esto a cabo, debemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Aquí tengo 5 pasos para poder llevar esto a cabo. El primero de ellos es vernos sucios. Debemos autoexaminarnos con un juicio constructivo y sincero. Este es el primer paso. Sin este paso no puede haber un avance. No podés saltear los pasos. El primero, para despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, es vernos sucios. Debemos autoexaminarnos para reconocer nuestra suciedad. ¿Y cuál es la suciedad que está delante de Dios, que nos roba el gozo y las bendiciones? El primer paso, vernos sucios. El segundo, querer vaciarse del pecado. Igual que un mendigo decide sacarse los harapos y sus vestiduras sucias porque dan mal aspecto, mal olor, nosotros también debemos querer vaciarnos, despojarnos del pecado, del viejo hombre. Esto va con la voluntad humana en el espíritu humano, querer vaciarnos del pecado. El tercer paso es afirmarnos en esta decisión de no contaminarse más con el pecado. En mi corazón he guardado tus dichos, o sea, la palabra de Dios, para no pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Saber que nuestros pecados crucificaron a Cristo, entonces debemos guardarnos de pecar contra nuestro buen y amado Dios. Debemos primero vernos sucios, debemos querer vaciarnos del pecado, el paso número 2. El paso número 3, afirmarnos en la decisión de no contaminarnos más con el pecado. El cuarto paso es desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Todo creyente debe creer la palabra de Dios, debe saber la palabra de Dios, debe amar la palabra de Dios, debe decir la palabra de Dios, debe vivir la palabra de Dios y debe predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios da crecimiento, nos afirma, nos santifica, nos hace conocer más a Dios. Debemos desear como niños recién nacidos la leche, meditar en la palabra de Dios como David de día y de noche, escudriñarla, estudiarla, para poder crecer, para empezar a purificarnos por la palabra de Dios. Y el quinto punto es obedecer la palabra de Dios. Dios ama la obediencia. Quien ama a Dios, obedece su palabra. Es así de simple. Si vos ves que alguien dice que ama a Dios, pero no pone por obra su palabra, en realidad no lo ama. Señor, enséñanos a amarte más para obedecer tu palabra. Quien obedece a Dios y a su palabra verdaderamente es hijo de Dios. Si ponemos por obra lo que Dios nos enseña, seguramente Dios luego nos va a enseñar muchas más cosas. Primer paso, vernos sucios. Segundo, querer vaciarse del pecado. Tercero, afirmarse en la decisión de no contaminarse más del pecado. Cuarto, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Y quinto, obedecer la palabra de Dios. Personas que se han despojado del viejo hombre y han sido renovados en el espíritu de su mente y se han vestido de nuevo, podemos citar a Juan y a Jacobo. El Señor Jesús iba a Jerusalén y ellos decidieron prepararle algo en una aldea samaritana, pero en esa aldea no le recibieron. Y ellos fueron y le preguntaron a Jesús si podía pedir que descienda fuego del cielo.
Y después vemos a Juan en sus epístolas, que fue el apóstol del amor. Juan era una persona iracunda, pero lo entregó en mano de Dios. Y Dios transformó a esa persona iracunda en una persona amorosa, en una persona que amaba como Jesucristo ama. Otro Pablo. Pablo era una persona violenta también, pero Dios también un día se encontró con él, o salió al encuentro de Pablo, mejor dicho, en camino a Damasco. Y Pablo también fue una persona transformada por la gracia de Dios, que pasó de ser perseguidor de los cristianos a ser perseguido por ser cristiano. Moisés que ajustició a un egipcio porque estaba disputando con un hebreo. Dios lo mandó al desierto y después de 40 años fue quien libertó al pueblo de Egipto de la esclavitud. Dios quiere que nos despojemos del viejo hombre. Esto está en nosotros, el querer hacerlo o no. Él no es invasivo, pero Él nos anima. Y si realmente amas a Dios, vas a querer despojarte del viejo hombre. Te reitero, primero debes verte sucio. Segundo, debes querer despojarte del pecado, vaciarte del pecado. Debes estar firme en esta decisión, no vacilar. Debes estar firme en la decisión de no contaminarte más. Debes desear como niño recién nacido la palabra de Dios, que es la leche espiritual no adulterada, y debes obedecer. Dios, aquel que escudriña la palabra y la pone por obra, lo llama grande. Pero aquel que tiene en poco la palabra de Dios, Dios lo llama pequeño. Aquel que tiene, se le dará más. Pero aquel que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. Si dejas de lado la palabra de Dios, los consejos de Dios, Dios va a cortar la bendición. Y no vas a tener más gozo en tu corazón. No vas a poder leer la palabra. O si la lees no la vas a comprender. Porque no estás en obediencia. Y Dios premia la obediencia. Dios premió a Jesucristo porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si vos que me estás oyendo te viste sucio y pecador, quiero decirte que Dios dice en su palabra que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si vos que me estás oyendo te viste pecador, quiero decirte que Jesucristo vino a este mundo a pagar por tus pecados. Vos debés verte sucio de pecado. Debes arrepentirte y decirle: Señor Jesús, me arrepiento de ser pecador, sálvame. Pero recordá que es una decisión la cual incluye la mente, el entendimiento y el discernimiento, no solo lo emocional. Mi oración es que si vos que estás allá del otro lado, escuchándome, puedas ser salvo. Dios bendiga su palabra. Retro Clásicos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, loores te dará.
brilla el poder de los éxitos.